Bueno, Rafael, te escuchamos. Sí, buen día. A mí me tocó el tema de la melanocortina y de la endorfina, sus efectos, lo que es. Puede pasar, por favor. Ahí está. Como definição, podemos dizer que as melanocortinas, elas são um grupo de hormonas peptídicas que são produzidas a partir da própria melanocortina e que incluem lá a hormona da adenocorticotrópica, que é a adenocorticotropina, e as diferentes formas da hormona estimulante da melanocortina, de los melanócitos, que é o MSH. Os péptidos que são derivados, que são ACTH e MSH, eixos, eles têm ação através de ligação com receptores de melanocortina. Há 5 receptores de melanocortina, que vão estar acoplados à proteína R. E se encontram distribuídos em los tejidos periféricos e em el sistema nervoso central. El MSH, el MSH ele tem uma ação sobre o receptor da melanocortina 1, que vai ter efeito da pigmentação, que vai estar expressada na pele, pelos. El MS2 está, su ligante é a adenocorticotrofina. Ele receptor 3 da melanocortina, el 3 e el 4 estão implicados à regulação do peso corporal. El 3 está mais implicado no gasto energético e el 4 está ligado com a ingesta alimentar, que sua mutação pode generar a obesidade. E o receptor 5 da melanocortina é importante para a modulação pela modulação imunológica e pela secreção das glândulas exócrinas. Pode passar, profe. Muito bem. Además, se ha demonstrado que as melanocortina ejercem outras ações centrais e periféricas, como a percepção do dolor, controle de temperatura, como se pode falar, modulação da participação em mecanismos anti-inflamatórios, a pigmentação, como já tinha falado, regulação cardiovascular, modulação da pressão sanguínea e o ritmo cardíaco, secreção exócrina e regeneração neuromuscular. Pode passar. Muito bem. Bien. Também me tocou o tema da endorfina. Pode passar, profe. Que as endorfinas também são péptidos opioides endógenos, são produzidos em nosso organismo, que funcionam como neurotransmissores. Eles vão estimular receptores especializados no sistema nervoso central, produzindo assim uma sensação de bem-estar. Também são produzidas por el hipotálamo e hipófises durante a atividade elétrica, atividade aeróbica, generalmente uma atividade mais intensa. Ademais, outros estímulos, como o dolor, também consumo de chocolates, alimentos picantes, entre outros. Também se ha demonstrado que a endorfina, como se diz, que o corpo produz endorfina com respostas a múltiplas sensações, dolor e estresse. E também se ha demonstrado que o enamoramento, assim como a massagem, a acupuntura, também vão aumentar os níveis de endorfinas. Pode passar. Muito bem. Sim, acá. Um alto nível de endorfina vai produzir efeitos muito positivos, como promover a calma, o estado de bem-estar, melhorar o humor, reduz o dolor, potenciam as funções do sistema imunitário e reduz a pressão sanguínea. Pode passar. E como aumentamos os níveis de endorfina? Sua ausência ou sua deficiência pode produzir um estado de
depressão ou também um desequilíbrio emocional, que, por lo que é importante saber como incrementar sua produção. Como já dije, o massagem, a meditação, a atividade física intensa, e assim como a ingesta também de alimentos ricos em proteínas, como carnes, pollo, pescado, e está implicado em el aumento de los niveles de la endorfina. Puede pasar. Muy Gracias. bien, muy bien. Estas hormonas que por ahí no son tan populares, muchas veces explican, sobre todo cuando hay déficit, los trastornos inmunitarios, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Entonces, estas y otras sustancias que por ahí todavía no están descubiertas o están, que aparecen, no es que son nuevas, sino que uno las va descubriendo, un poco explicarían esto de a veces del buen humor o de la felicidad, de todo esto que se habla muy así en el aire, pero tiene un contexto científico que justificaría muchas veces alejar o prevenir estas enfermedades y muchas más, ¿no? Pero fortalece mucho el sistema inmune y entonces a nivel general, porque están en todo el cuerpo, entonces es muy importante las actividades, por ejemplo, por eso uno apunta cuando habla de vida sana a esto de el descanso, bajar el estrés, la actividad física, el tema de la alimentación, porque no solamente una situación, digamos, para prevenir la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, etcétera, sino también que tiene un montón de protección en todas las células, y también con el envejecimiento y todo. Bueno, muy bien, Rafael. ¿Alguna consulta con esto? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién era el próximo que tenía que comentar algo? A ver. Eran 3 hoy. ¿Quién más tenía que dar? Britos, entonces ya está. Ahí está. Molina Ivana, ¿vas a estar? Sí. Y Aline. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Hola. Aline, ¿dónde estás? A ver. No, Ivana, perdón, Ivana. Hola acá, Ivana, ¿cómo acá. Hola, estás? ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Me mandaste el power o...? A ver. No, ya se lo envío. Sí, dale, mándamelo así. Se lo mando por mail. Como quieras. ¿Por dónde me lo puedes mandar? ¿Por Facebook? No, por mail, mándamelo. Como vos te resulte más cómodo, pues estoy con mi... Sí, pensé que iba a compartir pantalla, perdón. No sé dónde. Que no sé si vas... A ver, fíjate si podés, me parece que... A ver, fíjate si podés compartirla. A ver. Si podés compartirla, dale, la compartís directo. No sé si te va a dejar por eso. Acá no tengo una opción para que les permita a ustedes... Sino, creo que en otras... A ver ahí. Ahí está. Mira, sí, se puede. Perfecto, la vemos. Bueno. Dale, entonces, avanti. Bueno, yo voy a hablar sobre los efectos de la somatostatina. Muy bien. Bueno, primero voy a empezar hablando de lo que es, y es una hormona que es inhibidora y que es producida en el hipotálamo y está formado por una cadena péptida de 14 aminoácidos. Bueno, la somatostatina es secretada en el páncreas, en los islotes de Langerhans, en las células delta. Bueno.
Los islotes de Langerhans son pequeños racimos que están formados por diversas células, como las alfa, las beta y las delta. Además tiene una fina red vascular y está dotada de un sistema venoso que proviene de la vena porta. Están inervados por el sistema nervioso autónomo y tienen la capacidad de secretar directamente sus productos a la sangre, o sea, que son endocrinos. Esto Bueno, igual, acá, después lo sí. vamos a completar cuando veamos digestivo. Acuérdense Bueno. que el resto de las células, bueno, ahí lo tenés. Sí, acá voy a hablar de lo que, bueno, lo que secreta, bueno, en los islotes de Langerhans. Tiene un 30% de las células alfa que son de glucagón, que es un hipoglucemiante, el 60% de la insulina, que es un hipoglucemiante, un 10% de la somatostatina, que son las células delta, y las células del polipéptido pancreático, que regulan los procesos digestivos. Bueno, después voy a hablar de su función. Dale. La función es que regulan la glucemia, inhiben la secreción de la insulina y glucagón y la secreción de la somatotropina. No encontré mucha información sobre los efectos que produce, solamente No, no esto. importa la función porque, sí, eso solo. Sí, bueno, de la parte de la inhibición de la secreción de la hormona del crecimiento, bueno, se produce la inhibición por parte de la adenohipófisis anterior. Además que inhibe la modalidad gástrica, duodenal y de la vesícula biliar. O sea que tiene efectos sobre lo que es los hidratos de carbono indirectamente a través de estimulando e inhibiendo el glucagón, la insulina y el polipéptido pancreático. Y también tiene un efecto sobre la regulación del tubo digestivo. Sí. A nivel de la estimulación de la vesícula, la contracción. Sí. Bueno, los factores que regulan la secreción son, bueno, el aumento de la glucemia, el aumento de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de las hormonas gastrointestinales. Y después las alteraciones, que bueno, su déficit provoca indirectamente trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, como dijiste recién. Y bueno, también puede producirse un tumor que se llama somatostatinoma, bueno, que es por las células pancreáticas delta. Claro, sí. Cualquier situación que pueda aumentar esta hormona, después va a alterar todo lo que es las funciones de los hidratos de carbono principalmente. Sí. No es muy frecuente, la verdad que el somastitoma no es muy frecuente, ¿no? Pero por ahí es directamente un tumor de páncreas, y el tumor de páncreas por ahí aumenta o inhibe todo, todas las células, las alfa, las beta, las delta. Muy bien. ¿Algo más? No encontré más que eso. Está bien, suficiente. Está bien, muy bien. Bueno, bien, Ivana. ¿Quién más? Aline Piñeiro. Aline Piñeiro, ¿está? No me acuerdo que tenía que dar ella. Aline, ¿estás? Bueno, muy bien. Vamos a... ¿ustedes, esta es la primera clase que ven de endocrino? No, ya estuvieron clases de endocrino. Sí, tuvieron todo lo que es eje hipotálamo, hipófisis. Lo repasamos un poquito, ¿quieren? Antes de ver lo de la hormona de crecimiento. O no sé qué es lo que vieron ayer. Sí, prof, ¿puedes hacer un repaso, por favor?
Bueno, esperen, vamos a... Fuimos hasta acromegalia ayer. ¿Cómo? Fuimos hasta acromegalia ayer. Ah, ¿vieron acromegalia? Ah, porque me tocaba miedo a la acromegalia. Bueno, está bien, vamos a ver un repasito del eje hipotálamo, hipófisis y las hormonas las más importantes, ¿les parece? Bárbaro. Bueno, esperen que vamos a volver a compartir. Ahí está. Bueno. Ustedes me van, cualquier cosa me van, yo cada tanto los voy parando y ahí les pregunto si hay alguna consulta o algo, van anotando. Bueno, esto es un poquito, esto voy rápido, es un poquito lo que es la definición de lo que es una hormona, ¿sí? Como dijo recién tu compañera, son productos que se van a liberar a la sangre y hacen efectos en lugares alejados del órgano habitualmente. Pueden tener por ahí efectos en el mismo órgano. ¿Se acuerdan las funciones autócrina, parácrina? ¿Sí? La mayoría de las hormonas son proteínas, ¿sí? Y también la otra característica, que son sustancias proteicas, muchas, que van unidas, una vez que se liberan del órgano, van unidas a otra proteína que le llamamos transportador y van a hacer efecto en un determinado receptor. Porque eso explicaría por qué una hormona que se libera en el sistema nervioso va exclusivamente a la tiroides o va exclusivamente al ovario. Y esto tiene que ver por la presencia de receptores, sobre todo de membrana. Hay algunas hormonas que son más pequeñas, como por ejemplo las esteroides, que entran a la membrana, no tienen receptores de membrana, entran a la célula y ahí tienen los receptores a través de segundos mensajeros, que van a darle información adentro de la célula, del núcleo, donde sea, para producir determinadas sustancias o estimular a otras hormonas, ¿entienden? Entonces, lo que tiene estas sustancias llamadas hormonas, que la mayoría son con estas características que les nombré, y tienen efecto en órganos que nosotros les llamamos glándulas, porque tienen esta característica especial. Bueno, ahí tienen diferentes funciones ante el estrés, la emoción, ante también situaciones motoras y sensitivas. Todo lo que tiene que ver con lo exócrino se refiere más que nada al tubo digestivo. Bien, entonces les decía que tenemos diferentes tipos de hormonas, las peptídicas y las lipídicas. Las peptídicas son más grandes, son las que no llegan a atravesar la membrana, entonces tienen sus receptores en la membrana celular de los órganos de donde van a hacer efecto. Y las otras, las esteroides, sí son más pequeñas, ellas también son de tipo lipídicas, entonces pasan la membrana y hacen ahí, como dice, efecto sobre otra sustancia que le llamamos segundo mensajero, que a veces puede ser el AMP cíclico, puede ser el calcio, puede ser el IP3 o el difosfoglicerato, ¿sí? Muchas veces también las hormonas se liberan, nosotros les llamamos prohormona. Una prohormona es una hormona inactiva, digamos, ¿no? Entonces, a veces pasa que el órgano la libera, pero no tiene actividad. Entonces necesita activarse para entonces producirla. A eso le llamamos prohormona. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, la insulina, la hormona de crecimiento. Todas estas son hormonas peptídicas. Ahí está la estructura. Y de las hormonas lipídicas que dijimos recién, los esteroides, bueno, la testosterona, los estrógenos, la progesterona, y lo que es todas las hormonas, digamos, corticosteroides, el cortisol y la aldosterona. Hay otras también, como las prostaglandinas. Entonces ustedes, cuando ya piensan en una hormona, hacen la diferencia. Si es peptídica o lipídica, dónde actúa, si va a entrar a la célula, si tiene transportador específico o lo transporta la albúmina. Todos esos son detalles de características de una hormona que a la hora a veces
de pedir unos análisis, de ver las enfermedades. Por ejemplo, un paciente, si yo tengo los transportadores más importantes o la mayoría de estas hormonas, sepan que la mayoría de estas hormonas se van a liberar, las produce el hígado, ¿sí? Entonces, si yo tengo una falla del hígado, si yo tengo una desnutrición con hipoproteinemia, todo esto puede haber muchísimos trastornos endocrinos, ¿no? O hay una enfermedad autoinmune donde compromete todos los receptores por ahí de este tipo, ¿entienden? Entonces, a veces las enfermedades no es que es porque se lesiona la tiroides o porque se lesiona la suprarrenal. A veces hay enfermedades sistémicas que secundariamente van a comprometer estas funciones endocrinas, ¿no? Por ejemplo, la anorexia, que es una enfermedad donde hay una desnutrición muy severa, esta enfermedad, digamos, psiquiátrica tan grave, y que muchas veces pasa inadvertida, muchas veces los primeros síntomas es la menorrea, porque hay todo un desequilibrio hormonal, y entonces una de las manifestaciones, por ejemplo, es que dejan de menstruar. Entonces a veces esto es motivo de consulta y después se termina estudiando. O por ahí puede pasar un tumor en la suprarrenal, que también, o algún trastorno, una hepatitis, o algún trastorno donde haga una falla en la función específica. ¿Entendido? ¿Está ahí cómo venimos? ¿Repasamos todo esto? Bueno, esto es según dónde va a ser efecto, lo que les decía recién, función autócrina, parácrina o endócrina, esto después lo van a repasar bien. Yo este Power se los paso también en el Classroom. Y esto también es otro concepto importante con respecto al sistema endocrino, que siempre tiene que haber un equilibrio. Si esta balanza se altera, ahí aparecen las enfermedades. Por eso que acá yo puse hormona y glándulas, pero también acuérdense que puede haber también una enfermedad, una anemia grave, o una intoxicación por algo específico que compromete el hígado, el riñón. El riñón también es un órgano muy importante, porque es donde se regula la liberación de las hormonas. Entonces muchas veces por ahí, si el riñón no funciona bien, esto puede acumularse o no eliminarse como corresponde y dar también enfermedades. A ver, esperen. Las funciones del sistema endocrino dice que son funciones para adaptar a diferentes situaciones al organismo, ¿no? Nosotros estamos continuamente en una situación que es dinámica, ¿no? Un día estamos durmiendo, después nos levantamos y corremos, después están comiendo, después hay un estrés, hay una situación inesperada, tengo que levantar, no sé, algo muy pesado, tengo que, o sea, siempre el organismo está expuesto a diferentes situaciones. Hay ayunos de 12 horas, hay comida cada 10 minutos, entonces todo esto se va a ir adaptando al organismo, y esto lo hace principalmente el sistema endocrino, ¿sí? Ahí tenemos diferentes funciones, lo que les decía, la parte del medio interno, la hormona antidiurética, la aldosterona, la paratormona, la calcitonina, el péptido natriurético, esto actúa principalmente sobre el medio interno. Cuando hablo del medio interno, hablo todo lo que regula los componentes de la sangre, ¿sí? ¿Vieron lo que nosotros estudiamos? Los iones, las proteínas, el agua, todo eso hablamos de medio interno, porque es el nutriente que va a llegar después a las células, para todas las necesidades, sobre todo al cerebro, las células importantes. Todo lo que hace la utilización y almacenamiento de la energía están en estas hormonas, la insulina, la hormona de crecimiento, el glucagón, y después el cortisol, la leptina, hay otras, estas son las más importantes. Todo lo que, perdón, sí, este es el glucagón, la somatostatina,
todo lo que tiene que ver también al crecimiento y al desarrollo, también acá actúa la insulina, la hormona de crecimiento, las hormonas tiroides, los esteroides sexuales, y a la reproducción también, ¿sí? Es un resumen, ¿no? Después otro concepto que quiero que tengan en cuenta son los mecanismos de retroalimentación o feedback. Vieron que recién yo les puse una balanza, ¿no? Entonces esa balanza se va a mantener gracias a estos mecanismos. Es decir, lo más común es el ejemplo de la glucemia. Si la glucemia sube, porque comemos, hay una ingesta, bueno, hasta un cierto punto tiene que subir, porque si no, también es dañino para el organismo. Si sube demasiado, ustedes lo saben cuando aparece diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo? Bueno, libera una sustancia, y, por ejemplo la insulina, entonces disminuye los niveles. Bueno, hasta ahí, disminuyó hasta ahí, bueno, basta, la insulina ya no tiene que actuar más. Entonces viene el glucagón, o mismo a veces algunas hormonas se autoinhiben mismas, para dejar de actuar, ¿no? Y entonces esta balanza se puede equilibrar, ¿sí? Estos son los feedback o retroalimentación que van a seguir entre el cerebro, la glándula periférica y las funciones específicas que tiene. Entonces muchas veces uno cuando va a valorar un paciente, valora esto que les decía. ¿Ven? Por ahí valoro la insulina, o sea, la utilización de la energía, por ahí valoro cómo está el medio interno, cómo es el crecimiento o el desarrollo de una persona, cómo es el ciclo sexual de una persona. Entonces yo indirectamente voy a ir valorando este feedback o este eje de hipotálamo, hipófisis y glándulas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, estos dos conceptos que ustedes ya los deben tener, pero bueno, los repasamos a la hora de, por eso cuando ustedes, ahora vamos a ver un caso clínico, cuando ustedes vean un caso, pensar todo esto, porque yo les voy a mandar por ahí una situación en donde, no sé, el paciente no puede orinar, o el paciente tiene hiperglucemia, o el paciente, no sé, no tiene ovulación, o no tiene menstruación, ¿entienden? Entonces uno ahí va a ir deduciendo. Así es como uno lo hace en la práctica clínica, ¿no? Valorando y asociando estos conceptos. Fíjense que la fisiología es imposible entender cómo se produce una enfermedad si uno no sabe fisiología. Es como, lo mismo pasa, acá vamos a ir integrando con anatomía e histología. Por eso es tan importante todas estas materias que a ustedes les cuesta tanto y son tan largas para estudiar, porque si no son procesos que si yo no sé dónde está la glándula tiroide y no sé qué tipo de células tiene, me va a costar un poco entender cómo funciona, ¿entienden? Bueno, también este otro concepto de que hay sistemas jerárquicos, ¿no? Es como que uno es más importante que el otro, y uno no puede actuar sin el otro, ¿no? En realidad, todos los actores son importantes en este caso, ¿no? Y esto se demuestra cuando, por ejemplo, no funciona el hipotálamo, no funciona la hipófisis o no funciona la glándula periférica, ¿no? Pero hay una jerarquía, ¿sí? Que existe en cuanto a la función. Una por ahí tiene más relevancia, por ejemplo, en la inhibición y otra en la estimulación. Entonces, por eso hablamos de sistemas jerárquicos, ¿no? Esto ya más o menos lo comentamos. La otra característica son los ritmos circadianos. Para que esta balanza se equilibre y para que todo este feedback funcione, también hay formas, pulsos de liberar, digamos, de estimularse o de liberarse durante el día, ¿no? Por eso nosotros comemos a determinado horario, dormimos a determinado horario, estudiamos a determinado horario, habitualmente. Cuando esto se altera en forma patológica, ahí empiezan las enfermedades. Si uno duerme, en vez de dormir 6 horas u 8 horas, duerme 3 horas. Por ahí si uno lo hace un día, 2 días, cada tanto, no pasa nada, no se va a alterar, pero
pero si uno en un mes de los 30 días, 20 días durmió mal o durmió 3 horas, ahí es donde empieza a alterarse este sistema endocrino, ¿no? Y es muchas veces muy grave, ¿no? Entonces sepan que cada hormona tiene su ritmo determinado de liberación, ¿no? Acá está. También pasa también que las hormonas, muchas veces cuando uno las solicita en la práctica médica, las solicita en determinado momento, ¿no? A veces las necesitas a la mañana, a veces al mediodía, a veces a la tarde, por eso que a veces esto va cambiando, ¿no? Y los valores normales, si ustedes van a ver los valores normales, muchas veces va siendo según los horarios, ¿no? Bueno, y de esto va a depender, esto que les decía, las funciones de una persona, estamos hablando normal, ¿no? Me dice, bueno, mira, yo trabajo de noche y duermo de día. Bueno, el ritmo se va a cambiar, no es fisiológico, pero bueno, el organismo como tiene la ventaja de adaptarse, por ahí no va a llevar a la enfermedad. Hay que adaptarlo, ¿no?, al organismo. Bueno, y esto lo ven también cuando uno viaja con 5 o 6 horas de diferencia de horas, que hasta que se adapta, por ahí pasan 3, 4, 5 días, a veces una semana, y a veces uno no se adapta. Entonces está de ese tiempo con trastorno del ritmo evacuatorio, trastornos del hambre, trastorno de la ansiedad, no puede dormir, no puede dormir, aunque hace 24 horas que no durmió, tampoco puede dormir, ¿no? Esto también aprovecho para comentarle que en los niños, en los recién nacidos y en los niños, todo esto también va cambiando. Entonces cada uno tiene su ritmo circadiano, también va a depender según la edad, hasta que después llega la adultez y eso se mantiene durante toda la vida. Incluso también en las personas ancianas o las personas más grandes, este ritmo también se va reduciendo las horas de descanso, por el tema de la actividad, que no es lo mismo una persona de 40 años activa que trabaja de 30, con una persona de 60 o de 70. Ojo, que hay algunos que una persona de 70 tiene el ritmo de una de 20 y viceversa, pero bueno, estamos hablando de generalidades. Bueno, recordemos, bueno, acá el hipotálamo, la hipófisis, bueno, acá está como glándula pituitaria, no es lo mismo, pero está cerquita, y bueno, el hipocampo, las amígdalas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo lo veo mucho en la terapia intensiva, cualquier trauma de cráneo, cualquier cuadro neurológico, ACV, infarto, lo que sea, siempre va a comprometer muchas veces el sistema endocrino de alguna manera, ya sea en forma aislada o en forma por ahí después intermitente, pero después, por ejemplo, una de las secuelas, después el paciente se recupera y todo, pero una de las secuelas que muchas veces quedan son la alteración de todo este ritmo endocrino, que a veces el paciente le cuesta dormir, o le cuesta comer, o no puede ir de cuerpo, y son todas secuelas que después las recupera o a veces quedan de por vida, ¿no? Bueno, acá les muestro lo que tiene el sistema endocrino, por ejemplo, esta es una resonancia, la que está arriba, y la que está abajo es una tomografía, ¿no? Es un corte transversal, donde acá un poco se le muestra para que ustedes vayan teniendo un poco de contacto con las estructuras. Si bien lo vieron por ahí en anatomía, a ustedes les tocó verlo en vivo en anatomía, pero por ahí lo que más usa son ahora las imágenes, ¿no? Acá tenemos por ahí la hipófisis, para que uno la pueda ver, y ahí están las estructuras. Las imágenes nos da bastante dato, ¿no? Bueno, esto es anatomía, los núcleos, esto lo voy a pasar, todos los núcleos, y acá es un resumen de cada núcleo, digamos, no es que se lo tienen que estudiar de memoria, pero a veces uno dice, bueno, a ver, yo tengo un paciente donde no tiene infección, no tiene nada, y está con 40 grados de fiebre, un trauma de cráneo, por ejemplo, 40 grados de fiebre.
descartamos infecciones, todo, bueno. Voy, miro, tiene un trauma de cráneo con una hemorragia subaracnoidea politraumática, y veo que está comprometido la zona central de los núcleos, del hipotálamo, y a veces explicaría por qué no hay control de temperatura. Esto nos pasa muchas veces, y por supuesto hay que bajar la temperatura, a veces se nos hace muy difícil, o al revés, hay hipotermia por lesiones, por ejemplo, en la muerte cerebral, cuando vos tenés un paciente con signos, todavía no está diagnosticado, está en vías de diagnosticar la muerte cerebral, uno de lo que más nos cuesta es mantener la temperatura corporal, porque enseguida empieza a bajar la temperatura corporal, y nosotros tenemos una temperatura de 36 grados, eso lo saben. Entonces por ahí son pacientes que empiezan con 34, 32, 30 grados, es muy difícil mantenerlo, Entonces uno ahí le tiene que pasar medicación, como le tiene que calentar, ¿no? Pero se calienta por adentro, entonces le pasan líquidos calientes, o sea, los sueros, pero se calientan, incluso se hacen lavados por sonda nasogástrica, por la sonda vesical con líquidos calientes. Hay un sistema que nosotros lo hemos tenido para mantener la temperatura corporal en los pacientes muy graves, pero por eso es un ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando hay compromiso, no es que se tienen que estudiar de memoria esto, pero sepan que a veces que esto controla, los núcleos controlan la ingesta a veces de agua, la circulación, el alimento, la temperatura, el tono simpático y parasimpático, que eso sí ya lo saben, y todo lo que tiene que ver con la regulación renal, la oxitocina, la vasopresina, ¿sí? Ejemplos son. Bueno, acá funciones endocrinas conductuales y autonómicas, ya lo saben también que tienen funciones este sistema. Este es el sistema porta-hipofisario, después lo ven en los sistemas de retroalimentación que vimos. Repasamos un poquito las hormonas de la hipófisis, recordamos la adenohipófisis o la hipófisis anterior, ACTH, hormona de crecimiento, las hormonas FSH y LH, la tirotrofina y la prolactina. Y después de la hipófisis posterior o neurohipófisis recordamos la vasopresina, hormona antidiurética, y la oxitocina. Un repaso para que lo tengan a mano, ahí tenemos a dónde actúa cada una. Esto igual, ustedes ya lo saben, la ACTH sobre las suprarrenales, la tirotrofina sobre la tiroides, la hormona de crecimiento sobre todo lo que tiene que ver los cartílagos y huesos, y las hormonas FSH y LH sobre testículos, ovarios y mama, principalmente. Después estaba la prolactina sobre, en el caso del amamantamiento, principalmente. Bueno, un ejemplo del feedback, ¿no? Que yo les decía para regular esta balanza endocrina, cómo que generalmente el feedback, la mayoría va a ser negativo, excepto en el caso, por ejemplo, de la LH y FSH, ¿se acuerdan? En el ciclo va a ser positivo para aumentar los estrógenos y la progesterona, y después se pueda producir la ovulación. Hay algunos casos que va a ser positivo. Eso después lo van a ver en reproducción, lo van a repasar también. Esto va a sacar la hormona antidiurética, la regulación que tiene sobre todo a nivel, vamos a ir ahora viendo alguna hormona así para destacar algunas funciones. Esta hormona que es muy relevante, regula el agua del organismo, principalmente a través del mecanismo de la sed, pero también a través de la acción directamente sobre el riñón. Acuérdense que sobre el túbulo contorneo distal y colector, lo que hacen es retener agua, absorben agua, ¿sí? A nivel, por ejemplo, volviendo al trauma de cráneo o a las lesiones neurológicas, otra de las complicaciones endocrinas que nosotros tenemos en un paciente con una lesión neurológica
se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea, no se libera la hormona antidiurética, entonces por ahí son pacientes que empiezan a orinar y te orinan 10 litros en un día. Es mucho. Entonces acuérdense que el agua mantiene la osmolaridad, mantiene todo lo que es importante. Entonces un paciente, todo lo que es el sodio, se va a deshidratar completamente. Entonces nosotros siempre tenemos que estar valorando cómo está la hormona antidiurética, o también hay otro síndrome que es cuando se llama diabetes insípida, que también libera agua de manera importante. Pero bueno, por eso todo lo que es la función de la hormona antidiurética. Y también tiene un efecto, es importante, vasoconstrictor. Y esto estimula la presión arterial. Participa también en la control de la temperatura y en la memoria. Pero fíjense que el rol más importante es retener el agua del organismo, ni más ni menos. Bueno, acá está lo que lo estimula y lo que la inhibe. Así que ustedes van a pensar, si absorbe agua, bueno, lo va a estimular una situación de deshidratación, por ejemplo. Entonces va a tratar de absorber todo el agua posible. Una persona que no toma agua va a tener que mantener lo más posible el agua que tiene. Entonces ahí se aumenta, y al revés se va a inhibir. También se estimula por el estrés y por otros agentes colinérgicos, la angiotensina o ciertos factores inflamatorios. Y se inhibe con la hipotermia, los corticoides, el alcohol, y alfa-adrenérgicos y el péptido natriurético atrial. Un resumen de algunas de las funciones. Bueno, la oxitocina es la que participa en todo lo que es la secreción de la leche, las contracciones uterinas. Esto después lo ven. Ahí es otro resumen. La prolactina también va a actuar especialmente en el embarazo, en el momento de amamantamiento. Ahí está todas las funciones. Esto es todo, lo van a ver tranquilitos. La tirotrofina actúa principalmente, es estimulada por la hipófisis, que es la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina. También es estimulada por la dopamina y por la somatostatina. Estimulan a la hipófisis, se libera la tirotrofina y actúa sobre la tiroides. Por otro lado, puede ser inhibida por las mismas hormonas tiroideas y por factores de la inflamación, citoquinas. Por ejemplo, vieron que estamos hablando muchos factores de la inflamación. Una neumonía por COVID, que tiene mucha inflamación, inhibe esta hormona. Entonces muchos pacientes también pueden tener algunos trastornos de disfunción tiroidea. Pero ¿qué pasa? En una persona normal tenemos reservas. Al tener reservas esto no es muy notable, pero puede hacer que en algún paciente hipotiroideo esto sea creciente y pueda tener también consecuencias. Yo les hablo del COVID porque se está hablando mucho ahora, pero en un politrauma también hay un gran proceso inflamatorio, en una pancreatitis, en un cuadro séptico, una neumonía común por un neumococo común que haga un cuadro séptico también. Todo ahí se liberan las citoquinas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quería hacer? No, todo bien. Bueno. Bueno, la ACTH, que va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, ¿sí? Ahí están los estímulos, los estímulos y las liberaciones. ¿Y qué puede alterar todo el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas? Estas son lo más común. Cuando yo le puedo preguntar a ustedes, ¿qué te parece que puede alterar la función tiroidea? Entonces ustedes buscan estas 5 cosas. Tumores, cirugía, alguna toxicidad por radiaciones, un traumatismo o alguna causa genética específica. Que ahí entrarían, por ejemplo, las causas autoinmunes. O yo acá agregaría infecciones, por ejemplo. Entonces, siempre que ustedes le pregunten causas de algo, piensen en este tipo de tumores, algún tipo de cirugía,
acciones tóxicas con las radiaciones o tóxicas con otra cosa. Agregamos las infecciones, traumatismos y causas genéticas. Bueno, ahí tenemos algunos de los, no se los voy a leer, por ejemplo, signos y síntomas más comunes en algún tumor hipofisario. Sí les voy a decir que los tumores hipofisarios, o sea, es raro que comprometan solo a las células tirotropas, por ejemplo, que producen tirotrofina, o que produzcan, puede haber, más común, por ejemplo, con los adenomas de hipófisis que llevan a la hormona de crecimiento, por ejemplo, la acromegalia, lo más común son los adenomas de hipófisis. Pero en general un adenoma o un tumor compromete varias por ahí, o compromete la tirotrofina y las hormonas de crecimiento, entonces son cuadros muy, muy característicos. Hay algunos, como por ejemplo, la acromegalia o el gigantismo específicos, o el síndrome de Cushing, perdón, el síndrome no, la enfermedad de Cushing específicos, ¿no? Ahí ya a nivel de puede ser a nivel hipofisario o también puede ser local a nivel de la glándula. Entonces pueden dar síntomas distintos, no me voy a poder ver acá. Bueno, muy bien, ahí vimos un pantallazo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿hacemos un recreo o seguimos? ¿Hacemos un recreo? Sí. Dale, profe. Dale, hacemos un recreito de 20 minutitos, 15 minutos por ahí, 15, 20. Son 9:28 en mi reloj, vamos a hacer hasta más o menos -10, así nos volvemos a encontrar. Voy a pausar.